bienvenidos de nuevo a mi canal. El tema de hoy es ¿qué es una dula? ¿Para qué sirven las dulas? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo me pueden ayudar? Y vamos a aclarar algunas de esas dudas que existen en la sociedad. Bueno, una dula es una persona que apoya física y emocionalmente a la mujer en el proceso de embarazo, en el parto y en el posparto, sobre todo el posparto inmediato, las primeras horas con tu bebé. Proviene de una palabra en griego que significa mujer que sirve a otra mujer. La pregunta que muchas personas tienen es si es algo de la modernidad, si es algo nuevo. Y la verdad es que esto tiene una gran historia. Recordemos a nuestras antepasadas, esas mujeres que parían en la casa, sabias y especialistas en parto, como eran las matronas. Somos diferentes, una dula no es lo mismo que una matrona. En otro video les hablaré de las diferencias, pero también allí habían unas mujeres que hacían contención emocional, habían unas mujeres que se habían convertido en madres y con su sabiduría instintiva ayudaban a las nuevas madres. Habían otras que se ocupaban de asistir con todo lo que se necesitara alrededor. Entonces eso por muchos años era un hecho, que cuando la mujer iba a dar a luz necesitaba un equipo, sobre todo en esa época un equipo femenino que la apoyara, que la ayudara y que la acompañara en el proceso del parto. Después, con la modernidad y con la medicina, cuando la parte médica empieza a involucrarse en el trabajo de parto para proteger la vida de la madre y la vida del bebé, entonces por mucho tiempo fue considerado el trabajo de parto únicamente como médico. Por ende, entonces las mujeres cuando tenían los síntomas de parto iban al hospital a que naciera su bebé. Sin embargo, después de muchos años de práctica y después de muchas experiencias, los doctores, ellos mismos se pudieron dar cuenta que su trabajo era específicamente bajo la parte física y en el cuidado de los signos vitales, de la madre, del bebé y protegiéndolos para que todo saliera bien. Pero ellos se dieron cuenta de que la mujer en todo este proceso necesitaba de la contención emocional. Allí, después de mucho tiempo, entonces empiezan a existir organizaciones que ponen de manifiesto la necesidad del apoyo físico con respecto a masajes, con respecto a posiciones para disminuir la tensión de la contracción, por ejemplo, y emocional. Y cuando hablo del aspecto emocional es, por ejemplo, recordarle a la mujer que sí puede, recordarle a la mujer lo maravillosa que es, trabajar para conectarla con su instinto interior, la conexión con su bebé y bueno, también para apoyar a la familia, al padre, a la persona de acompañante que vaya a estar en ese momento. Entonces empiezan organizaciones a ofrecer estudios para que esta mujer entienda todo el proceso desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la información científica y de esta manera pudiera servir en el momento del parto en conjunto con el equipo médico y que sirva de ayuda. Una dula tiene en mente llegar al trabajo de parto para ayudar en el proceso, para ayudar a las enfermeras, para ayudar al doctor con lo que él necesite, por ejemplo, cambiarle la posición a la mamá, tranquilizar a la mamá si está pasando por un proceso de nerviosismo, entre otras situaciones que se pueden presentar allí. Y la dula entonces sirve para poder ayudar al ambiente en ese instante y por supuesto para estar del lado de la madre. Mi misión como dula es hacer que la mamá se sienta como una reina y que se sienta la protagonista de todo el proceso. Porque hoy en día se considera que el parto no es algo esencialmente médico, porque cuando es médico la única decisión la toma el especialista, pero en un trabajo de parto entonces la mamá tiene voz, tiene voto. Y entonces es muy importante escuchar las necesidades de las mamás y las dulas están allí para hacer esa comunicación la mejor de las comunicaciones con respecto a los especialistas, a los que son expertos en esto, junto con la parte centrada en el humano que es la mamá y su bebé. Hay diferentes tipos de funciones, hay diferentes tipos de dulas. Hay dulas de parto, hay dulas de posparto, hoy en día hay dulas de duelo perinatal también.
Y sí tienen que saber es que cada dula trabaja de diferente manera, teniendo un mismo objetivo, que es ayudando a que tu historia sea la mejor de las historias. El siguiente objetivo sería cumplir tus sueños de vivir el nacimiento de tu bebé de la mejor manera posible, pero cada una tiene su esencia, cada una combina su función con diferentes tipos de sabiduría. Hay preguntas que me han hecho en las redes sociales, entonces las voy a responder por aquí para que queden claros. Una de ellas es si voy a tener un parto por cesárea, ¿necesito una dula o solamente son de parto natural? Y la verdad es que no. Las dulas no son solo para parto natural. Vamos a establecer la diferencia. Parto natural es aquel parto que no tiene ninguna intervención médica, ¿ok? Y el parto vaginal es aquel que tiene intervención médica y también puede tener intervención a través de medicamentos. Por ejemplo, el medicamento para el dolor, la anestesia. El parto por cesárea, entonces, es algo netamente médico, es una cirugía, pero hoy en día muchos doctores, y esto queda a discreción del médico, permiten el acompañamiento de la dula para que sea mucho más humanizado el proceso, para que la mamá se sienta acompañada, para que la mamá se sienta escuchada y para también solicitar ciertas cosas que la mamá sueña con tener a pesar de ser una cesárea. Entonces la respuesta es que la dula no solamente para parto natural, también te puede servir para todo esto que mencioné. Por otro lado, hay las dulas posparto, las cuales te van a ayudar en los primeros momentos y también los siguientes días después del parto. El cómo te sientes, el ver si está todo bien con tu lactancia, el recordar el piel a piel y todas estas cosas que son esenciales para los primeros días, para el apego seguro, entre otras cosas. No sé si ustedes tengan más preguntas, me gustaría que me dejaran aquí abajo en sus comentarios todas las preguntas que tienen, voy a estar atenta a responder todo eso. Si te aclaré el concepto, por favor déjame un like si te gustó este video y recuerda siempre suscribirse para expandir esta comunidad. Gracias por estar aquí. Adiós.